Ahora que conocemos el nivel de las métricas, vamos a ver en detalle cómo funcionan las métricas de nivel. Yo voy a cerrar el reporte y hace un rato yo hice una métrica de nivel agregando por acá el atributo de categoría. Y cuando agregué el atributo de categoría, me aparecieron dos parámetros. Un parámetro se llama filtering, que puede tomar 4 valores, y un parámetro se llama grouping, que puede tomar 5 o 6 valores. Y vamos a ver para qué sirven estos dos parámetros. Entonces, voy a volver a mi reporte y voy a agregar un filtro. Y vamos a ver cuál es el comportamiento de esta métrica cuando agregamos el filtro. Ahora, voy a filtrar, por ejemplo, todo libros, es decir, que me incluya en el resultado del reporte todo libros, y por otro lado, en la categoría electrónicos le voy a pedir únicamente audio, cámaras fotográficas y computadoras. Y voy a dejar de lado electrónicos varios, televisores y equipamiento de video. Voy a ejecutar el informe y ¿qué pasó con esta métrica? Ahora me muestra ahí los mismos 2 millones que antes. Sin embargo, para electrónicos, en vez de mostrarme los 24 millones que vimos antes, ahora me muestra 10 millones. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando se calculó la información de la métrica, la herramienta aplicó el filtro del reporte al momento de calcular los valores de la métrica. Y acá me muestra 2 millones, 10 millones, total 13 millones. Este es el total de la categoría libros. Y este es el total, 10 millones, es el total de los productos electrónicos incluidos en el filtro del reporte. Si yo, por ejemplo, tomo este 35%, en realidad esto no quiere decir que audio represente el 35% del total de ventas electrónicos, sino que audio representa el 35% de las ventas electrónicos que están incluidas en este reporte. Estos dos parámetros que les conté hace un rato, el filtering y el grouping, nos permiten modificar, entre otras cosas, cuál es el comportamiento de la métrica respecto de los filtros del reporte. Ese es el parámetro filtering. Y por otro lado me permiten definir si quiero agrupar o no por el atributo que está al nivel de la métrica. Entonces vamos a ver algunos ejemplos y algunos escenarios y algunos casos de uso de estos dos parámetros. Vamos a arrancar con el agrupamiento. Yo voy a volver a MicroStrategy Desktop. Voy a crear otro reporte, perdón, otra métrica, y voy a modificar el parámetro de agrupamiento. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, voy a crear otro indicador. Un nuevo indicador. Y lo voy a hacer igual que antes. Voy a tomar la fact revenue, voy a aplicar la función zoom y voy a modificar el nivel del indicador. Voy a modificar el nivel y en vez de usar el nivel del reporte, le voy a quitar, voy a usar un nivel personalizado que va a ser el nivel de categoría de producto. Y voy a ver qué pasa si cambio este parámetro que es el agrupamiento. El agrupamiento, por ahora, puede tomar únicamente 2 valores. Después más adelante les cuento para qué sirven los otros 4 valores
Pero eso lo vamos a ver más adelante, cuando vemos las métricas no agregables. Y por ahora el agrupamiento puede tomar el valor estándar y el valor NaN. Yo lo voy a cambiar por NaN. Entonces, el agrupamiento, o el grouping, puede tomar dos valores, el valor estándar y el valor NaN. Ahora vamos a ver para qué sirve cada uno de estos. Estándar y NaN. Bueno, hace un rato yo usé una métrica con agrupamiento estándar. Vamos a ver qué pasa si definimos el agrupamiento en NaN. Ahí está, es una métrica igual a la anterior. La única diferencia es que cambiamos el agrupamiento por ninguno. Esto lo voy a guardar como ingresos a nivel de categoría estándar, es decir, filtering estándar y grouping NaN. Ahí está. Guardamos. Y lo vamos a reutilizar dentro del informe. Ahí está. El porcentaje de participación lo voy a esconder porque por ahora no me interesa. Ahí está. Ejecutamos. ¿Y qué pasó? Ahora, en vez de mostrarme el total de cada categoría, me muestra el mismo valor para cada una de las filas del reporte, 13 millones. Esos 13 millones representan el total del reporte. Esto me sirve para, por ejemplo, calcular un porcentaje de contribución respecto de el total general del informe. Y de vuelta, yo puedo tomar la métrica de ingresos, puedo hacer el cociente con esta nueva métrica y puedo obtener el porcentaje de participación respecto del total general. Por lo menos el total de este reporte. Respecto del total. Ahí está. En total 100%. Entonces, la diferencia entre agrupamiento estándar y agrupamiento nada o ninguno es que el agrupamiento estándar agrupa el cálculo de la métrica para cada elemento del atributo, por ejemplo en este caso para cada categoría, y el agrupamiento de ninguno no agrupa y por lo tanto me devuelve el total general. Entonces, el estándar me sirve para agrupar por el atributo y NaN me sirve para no agrupar. Que en definitiva esto me sirve para calcular el total del atributo, el total de todas las categorías, el total de todos los años o el atributo que represente, el total general. Y agrupar por el atributo me sirve para calcular totales intermedios. Bueno. Listo, ya vimos la diferencia entre agrupamiento de ninguno y agrupamiento estándar. Vamos a ver qué pasa cuando variamos el otro parámetro, el parámetro de filtering o filtro. Vamos a ver qué es lo que pasa. Voy a guardar que informe y voy a construir una nueva métrica. Igual que antes, suma de
ventas. Voy a buscar el nivel de la métrica y voy a quitar el nivel del reporte. Y a continuación voy a hacer lo mismo que antes. Voy a agregar el atributo categoría. Y el agrupamiento lo dejo en estándar para que agrupe por cada categoría y me muestre el total de cada categoría. Lo que voy a hacer es variar el parámetro filtering. Que puede tomar tres valores: estándar, absolute e ignore. Y el último parámetro none, el último valor none, después lo vemos más adelante. Bueno, vamos a usar el parámetro absoluto y lo vamos a comparar con el estándar, a ver qué es lo que pasa. El filtro absoluto. Esto lo voy a guardar como ingresos. A nivel de categoría, filtro absoluto, agrupamiento estándar. Editamos el reporte y vamos a incluir la métrica estándar, absolute, estándar. Y le voy a poner al lado estándar, estándar, así las comparamos a la par. Ahí está. Bueno, esta es mi nueva métrica. ¿Qué diferencia hay respecto de la métrica que está a la izquierda? Ahora, para libros me muestra exactamente lo mismo. Como les decía, para libros me muestra exactamente lo mismo. Sin embargo, para electrónicos me muestra un valor más grande, me muestra 24 millones. 24 millones es casi el doble, más del doble de los 10 millones que teníamos antes. ¿Qué fue lo que pasó? Ahora vamos a volver al reporte que vimos al principio, donde teníamos el total de cada categoría. Esos 24 millones que me muestra para electrónicos no son ni más ni menos que el total de la categoría de electrónicos. Hicimos un reporte con la categoría de producto y los ingresos sin aplicar ningún filtro, y cuando lo ejecuto obtengo algo como esto: total de ventas de productos electrónicos 24 millones. Entonces, ¿qué me está mostrando acá MicroStrategy? Me está mostrando el total de todos los productos electrónicos, teniendo en cuenta los que están adentro del filtro y los que quedaron afuera del filtro. Yo en el filtro únicamente incluí audio, cámaras y computadoras. Bueno, estos 24 millones tienen en cuenta audio, cámaras, computadoras y también otras categorías, subcategorías electrónicos que no incluimos, como por ejemplo electrónicos varios o televisores. Entonces, ¿para qué me sirve esta otra métrica? Me sirve para calcular el porcentaje de contribución respecto del total de electrónicos, sin importar que yo tenga filtrados o no algunas subcategorías de productos electrónicos. Entonces, si yo creo una métrica de contribución como ingresos sobre ingresos a nivel de categoría absolute estándar, me voy a dar el porcentaje de participación respecto de el total de la categoría. Ahí está. Voy a compararlo con los otros dos indicadores de contribución. Esta métrica nueva, absolute estándar, me permite conocer que audio representa el 15% del total de productos electrónicos, que no es lo mismo que decir que representa el 35%. Antes, cuando teníamos el filtering en estándar, yo podía ver la participación, pero respecto de las tres
subcategorías que fueron incluidas en el filtro del reporte. Ahora yo puedo ver cuál es el porcentaje de participación sin importar que estén o no incluidas en el filtro del reporte. Bueno. Ahí está. Entonces ahí le dijimos a la herramienta que me calcule el total de toda la categoría sin importar las condiciones relacionadas del filtro. Bueno, había otro parámetro. En realidad, para el filtering había otro valor que era el ignorar. Y vamos a ver para qué sirve este otro parámetro. Voy a guardar el informe. Y voy a crear otro indicador variando de vuelta el parámetro filtering. Bueno, ahí está. Sum de revenue. Nivel. Nivel de categoría de producto. Ya vemos para qué sirve estándar y absoluto. Vamos a ver el ignorar. Ignore estándar. Y lo guardamos. Ahí está. Ingresos a nivel de categoría. Ignorar estándar. Ahí la incluimos en el reporte. Ejecutamos el informe y obtuvimos algo como esto. 2 millones y 24 millones. Que si lo comparamos con lo que teníamos antes, es igual a lo que teníamos antes. Absolute estándar, a ignore estándar, me devuelven el mismo resultado. Así que en este caso podría usar cualquiera de las dos. Ahora, si me vuelve el mismo resultado, ¿cuál es la diferencia entre absoluto e ignorar? Y la diferencia es muy sencilla. Ya vemos que estándar calcula la información respetando completamente las condiciones del filtro del reporte, las condiciones relacionadas al filtro del reporte, es decir que estándar aplica este filtro al momento de calcular la información. Absoluto, lo que hizo fue incluir estas subcategorías y las que quedaron afuera al momento de calcular esta información, y ignorar calcula los datos ignorando completamente la condición relacionada. En este caso, aplicar un filtro de categoría electrónicos y categoría libros es lo mismo que no aplicar ningún filtro. Seguramente vamos a ver la diferencia entre absoluto e ignorar si también cambiamos el agrupamiento. Entonces les voy a mostrar otro ejemplo. Voy a crear otra métrica y la voy a definir como absoluto, pero en vez de agrupar por categoría, no voy a agrupar por categoría, le voy a pedir que me traiga el total.
Le voy a pedir que me traiga el total. Entonces, ahí creamos un nuevo indicador. Sum the revenue. Y el nivel lo voy a definir como categoría de producto, filtering absoluto, y no voy a agrupar, agrupamiento ninguno. Absolute none. Y lo probamos. Bueno, ahora vamos a ver qué pasó. Y nosotros antes teníamos una métrica como esta, estándar que me entrega 13 millones, donde 13 millones correspondía al total del informe. Ahora esta nueva métrica me devuelve 27 millones. 27 millones es otro total general. Que en este caso, estos 27 millones corresponden al total de música y electrónicos. Esto que veo acá es el total de libros, y el total de electrónicos. Son estos 2 millones que teníamos por acá y estos 24 millones que teníamos por acá. Lo que es lo mismo que sumar el total de electrónicos con el total de libros. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el parámetro absoluto? El parámetro absoluto lo que hizo en realidad fue aplicar el filtro. Pero no lo aplicó tal cual lo definí yo, sino que lo elevó al nivel de la métrica. El nivel de la métrica es el nivel de categoría. Entonces me trajo las categorías que se relacionan con las subcategorías que están incluidas en el filtro del reporte. Que no es lo mismo que pedirle que ignore completamente el filtro del reporte. Y vamos a ver qué pasa si ignoramos el filtro del reporte y no agrupamos. Voy a crear otro indicador, lo voy a definir de esta forma. Sum the revenue, nivel, categoría de producto, y voy a ignorar y no agrupar, agrupamiento ninguno. Esto lo guardamos como ignore none. Ahí está, lo agregamos al reporte, ejecutamos y vamos a ver qué pasó. Total 35 millones. Estos 35 millones representan el total de todas las categorías. Entonces, de todas las categorías sin aplicar ningún filtro. Entonces la diferencia entre estándar, absoluto y ignore es muy sencilla. Estándar aplica completamente el filtro del reporte. Ignore no lo aplica y calcula el total de todas las categorías y subcategorías, y absoluto lo aplica de una forma distinta. En vez de aplicarlo a nivel de subcategoría, lo aplica a nivel de categoría, es decir, que eleva el filtro al nivel de la métrica. Bueno, fíjense, con cada una de estas métricas yo puedo calcular cosas distintas. Puedo calcular el porcentaje de contribución respecto de los totales intermedios del reporte o respecto de los totales intermedios del reporte sin importar las subcategorías que filtramos. Lo mismo con esta otra métrica. Puedo calcular el total de contribución respecto del total general
de este reporte, o del total general de las categorías incluidas en este reporte, o del total general de todas las categorías. Y con cada uno de estos parámetros pueden calcular cosas distintas, y por eso es importante que los conozcan. Bueno, esto es lo primero que les quería mostrar. Les quería mostrar el comportamiento de las métricas de nivel. Vamos a ver qué pasa si hago esto. Yo voy a tomar este reporte y voy a incluir otra condición en el filtro. Y vamos a ver qué pasa cuando tenemos otra condición. Como por ejemplo, que el año sea 2010. Y vamos a ver qué pasa con esta otra condición. Ahora, ¿qué pasó por acá? Y acá tenemos números más pequeños. Antes teníamos 13 millones, ahora tenemos 5 millones. Acá pasó lo mismo. Ahora realmente me muestra el total del año 2009. Total de cada categoría para el año 2009. Lo mismo por acá, lo mismo por acá. Fíjense que todas las métricas respetaron el filtro de reporte. En vez de 35 millones tengo 14 millones. Son las ventas de todas las categorías del año 2009. En vez de 24 o 27 millones tengo 11 millones. Es el total del año 2009 de la categoría electrónicos y libros. Y acá tengo 5 millones, que es el total de 2009 y estas subcategorías. Entonces, fíjense, todas las métricas tuvieron en cuenta la condición del atributo año, a pesar de que esta métrica desea o tenía definido el parámetro ignore y la métrica última también tenía el parámetro ignore. Entonces, ¿qué pasó? La herramienta ignoró un filtro, pero el otro sí lo tuvo en cuenta. ¿Por qué pasa esto? Porque este parámetro que nosotros definimos a nivel de la métrica, el parámetro ignore, le dice a MicroStrategy que ignore aquellas condiciones del filtro que se relacionan con el nivel de la métrica. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque acá en la herramienta me va a ignorar la condición de subcategoría. Porque es un atributo que se relaciona con categorías. Son atributos relacionados, pertenecen a la misma jerarquía. De hecho, categoría es padre de subcategoría. Ahora, año es un atributo que no se relaciona con categoría. Son dos atributos de distintas jerarquías y que no tienen ninguna relación directa. Entonces, este parámetro ignore es relativo a las condiciones del filtro del reporte que están relacionadas con el atributo. Entonces, por eso ignora la condición de su categoría, pero tiene en cuenta la condición de año. Si yo quisiera que esta métrica que está por acá me ignore el año y que me muestre los 35 millones, a pesar de que en el reporte hay un filtro de año, bueno, lo que tendría que hacer es decirle que el atributo año también lo ignore. Entonces voy a ignorar cualquier condición de año y de cualquier otro atributo relacionado con año, como mes, trimestre, semestre, día. Entonces cuando definen la métrica pueden usar uno o varios atributos. Entonces ahora estos 14 millones deberían convertirse en... ahora se debería calcular como 35 millones. ¿Por qué? Porque estoy ignorando las dos cosas, el filtro de subcategoría y el filtro de año. Bueno, lo que les quería mostrar que el parámetro filtering es relativo a las condiciones relacionadas y que pueden agregar más de un atributo en el nivel. Bueno, ahí revertí la métrica y dejé como estaba al principio. Voy a guardarlo. Ahí está.
Perfecto. Bueno, vamos a ver otro caso de uso del nivel de las métricas. Es otro caso de uso de la métrica de nivel. Además de poder calcular totales, subtotales y usar las métricas intermedias para calcular porcentaje de contribución, es la posibilidad de seleccionar la tabla que quiero usar para el cálculo de la métrica. Y vamos a ver algunos ejemplos importantes, algunos ejemplos interesantes. Y voy a crear otra métrica. La diferencia es que ahora, en vez de usar la función suma, voy a usar la función promedio. Acá Osvaldo me hace una pregunta. Ahora, solo es necesario agregar el padre de cada jerarquía que necesitemos aplicar los parámetros de filtering y grouping. En realidad depende del reporte. Bueno, les voy a mostrar otro ejemplo típico de un caso de uso de el nivel de la métrica. Tengo una métrica que en vez de usar la función suma, usa la función promedio o máximo, mínimo, count o lo que sea. Por ejemplo, vamos a usar la función count, contar. Y en vez de aplicarle la función a una fact, le voy a aplicar la función a un atributo del proyecto. Voy a tomar un atributo, como por ejemplo cliente, producto, empleado. Vamos a tomar el atributo producto o ítem. Si ustedes arrastran un atributo a la fórmula de métrica, me consta el TG, en vez de aplicar la función sum, como hace con la fax, aplica la función count. Bueno, tiene sentido sumar los productos. Y tiene sentido contarlos, por ejemplo. En general tiene sentido contar los elementos de un atributo. Así como está, esta métrica me debería contar la cantidad de productos. Vamos a ver cómo funciona. Me quedo count del atributo ítem. Entonces ya saben que además de arrastrar fax, pueden arrastrar atributos en la fórmula de una métrica. Y cuando arrastran atributos también pueden definir nivel, condición y transformación. Esto lo voy a llamar cantidad de productos. Ahora, le voy a agregar un reporte, así como viene, y vamos a ver qué es lo que hace. Métricas. Ahora, así como está, me devuelve total 360 productos. Si agrego un atributo, como por ejemplo el atributo año, me cuenta 360 productos para cada año. Si agrego otro atributo, como por ejemplo categoría, me cuenta 90 por cada categoría. Total, 360.
360. Ahora vamos a ver qué es lo que está haciendo MicroStrategy, porque este número es muy redondo. Ahora vamos a ver qué fue lo que hizo. Vamos a analizar la consulta SQL. Lo voy a copiar y me lo voy a pegar por acá. Bueno, vamos a ver qué fue lo que pasó. Select categoría, descripción de categoría, count de producto, a 11.id de producto. Si analizamos cuál es la tabla A11, resulta que la tabla A11 es la que está acá abajo, es la tabla lookup de producto. ¿Qué fue lo que hizo MicroStrategy? Para contar la cantidad de productos que hay en la tabla maestra, en la tabla lookup del atributo. En la tabla lookup hay 360 productos. Vamos a chequearlo. Voy a ir al Data Warehouse y voy a ver qué fue lo que pasó. MicroStrategy, Tutorial Reporting, Tutorial Data. Voy a buscar la tabla maestra del atributo item. Y esta tabla tiene total 360 productos. Emplea. Ahora hay que ver para qué me interesa contar la cantidad de productos. Si yo quiero ver la cantidad de productos que tengo en mi catálogo, esta métrica me sirve. Ahora, si yo quisiera contar la cantidad de productos que vendí o la cantidad de productos en el inventario, ahí en realidad no me sirve la métrica. Entonces, tendría que definir primero para qué quiero usar la cantidad de productos. Yo quiero contar la cantidad de productos vendidos. De hecho, en mi Data Warehouse tengo una tabla que es la tabla de órdenes de compra. La tabla órdenes de compra tiene order detail, tiene un registro por cada producto que aparece en cada orden de compra. Entonces, por ejemplo, la orden de compra 10.059 tiene 3 productos. El número 274, el 25 y el 323. La orden 10.060 y tiene unos cuantos más. Tiene todos estos productos. Contando la cantidad de filas de esta tabla, yo puedo contar la cantidad de productos vendidos. Entonces, estaría bueno decirle a MicroStrategy que en vez de ir a contar a la tabla maestra, vaya a contar a la tabla transaccional, o a la tabla base, o a la tabla de hechos, como le quieran llamar. En este caso, es una tabla de hechos. Vamos a ver cómo hacerlo. Yo voy a guardar este reporte como cantidad de productos. Y voy a volver a crear la métrica. Sin embargo, en esta ocasión le voy a decir que vaya a contar a la tabla de hechos, a la tabla base, a la tabla order detail. Eso lo vamos a hacer usando dos parámetros. Vamos a usar un parámetro de la función count y vamos a usar el nivel de la métrica para forzar a que vaya a contar a la tabla que a mí me interesa. Vamos a hacerlo. Voy a crear otra métrica y lo voy a definir de igual forma. La voy a definir como count sobre el atributo item. Si ustedes conocen la función y conocen el nombre del objeto, lo pueden escribir a mano y pueden validar la expresión. Cuando validen, la herramienta después les pide que definan cualquier ambigüedad. Por ejemplo, en este caso, hay una métrica y hay un atributo con el mismo nombre. Yo le voy a decir que quiero usar el atributo. Ahí está. Bueno. Es lo mismo que arrastrar el atributo producto desde el Data Explorer. ¿Y qué quiero hacer? Quiero que vaya a contar a la tabla transaccional. Entonces, eso lo voy a definir usando un parámetro de la función count. Que no sé si sabían, pero ustedes pueden tomar cualquier función de MicroStrategy, la pueden seleccionar
y con botón derecho pueden cambiar los parámetros de la función. Cada una de las funciones tiene distintos parámetros que gobiernan cómo se comporta la función al momento de calcular los datos. Botón derecho, Count Parameters. Esta función tiene 4 parámetros: distinct, factID, null y useLookup for attributes. Bueno, ¿para qué sirven estos parámetros? Vamos a ver para qué sirven. Igual antes vamos a chequear la documentación. Yo les recomiendo que antes de usar los parámetros de una función, primero revisen la documentación a ver para qué sirve cada parámetro. En todas las funciones de MicroStrategy están documentadas en la guía de funciones. Entonces, cuando instalan MicroStrategy en su máquina, junto con el desktop y las otras herramientas de MicroStrategy, se instalan los manuales de producto. Y los manuales de producto tienen un montón de información, incluyendo la documentación de las funciones. Ahora, por ejemplo, tenemos una parte de la documentación que se llama referencia a funciones o guía de funciones. En este PDF tienen documentadas todas y cada una de las funciones de MicroStrategy. Vamos a ver un ejemplo. Yo quiero usar la función count. Y la función count es una función que está clasificada como función básica, count. Y cada documentación me cuenta para qué sirve la función, me muestra la sintaxis, count, y acá tengo los 4 parámetros: distinct, factID, useLookup y null. Y el argumento. Y el argumento es una fact, una métrica, un atributo que quiero contar. Distinct lo que hace es determinar si en este caso los productos repetidos se cuentan como uno solo o se cuentan como elementos únicos. Entonces yo le digo distinct igual a true, se me aparecen 10 productos, se me aparece 10 veces el producto en la tabla, lo cuenta como una sola. Si le defino distinct igual a false, esos 10 productos que me aparecen en la tabla, que son el mismo elemento, los cuenta varias veces. ¿Qué más? FactID es un parámetro que fuerza a MicroStrategy a calcular la cuenta en una tabla de hechos que contiene la fact seleccionada, que es lo que a mí me interesa. Y useLookup for attributes me sirve para cuando hacemos un count sobre un atributo. Si pongo igual a true, la herramienta hace el count sobre la tabla de hechos. Si pongo false, me permite contar elementos distintos. Bueno, acá les muestra algún ejemplo. Entonces, antes de meterse a tocar los parámetros de una función, yo les recomiendo que lean la documentación y chequen para qué sirve cada parámetro y vean algunos ejemplos. Aquí tienen 2 ejemplos. Uno que cuenta la cantidad de elementos en la tabla de lookup y otro que cuenta la cantidad de elementos en la tabla de hechos. Bueno, listo. Ahora que sabemos cómo funciona la función count, podemos meternos a modificarla. Ahora distinct. Distinct no me interesa, quiero contar productos, quiero contar varias veces el mismo producto. FactID. FactID me permite elegir en qué tabla quiero contar. Entonces yo le voy a decir que quiero contar en la tabla donde aparece una determinada fact. Acá en esta caja desplegable yo tengo todas las facts de mi proyecto. Si elijo una fact, como por ejemplo revenue, estoy forzando a MicroStrategy que vaya a contar a la tabla de hechos donde está presente esa fact. Null lo voy a dejar en false. Si hay algún producto, algún registro que tenga el producto nulo o vacío, ustedes le pueden decir que no lo cuente con el parámetro false o que sí lo cuente usando true. Y useLookup for attributes, false, porque yo quiero contar
la cantidad de los productos de la tabla de hechos, así que no voy a usar la tabla lookup para hacerlo. Bueno, ahí está. Y ahí dimos un montón de vueltas, pero llegamos a lo que nos interesa. Si quieren volver los parámetros, bueno, se pueden parar sobre la función count, un botón derecho, y pueden volver a los parámetros. Esto yo se lo mostré, lo estoy mostrando con una métrica estándar, con una métrica reutilizable, pero también lo pueden hacer, por ejemplo, métricas derivadas. Entonces, cuando crean una métrica derivada en un reporte o un documento, se pueden parar sobre la función, ponen ese botón derecho y modificar los parámetros. Listo. Y esto lo voy a guardar como cantidad de productos vendidos. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa ahora. Cantidad de productos vendidos. Ejecutamos. Y obtuvimos 90. Acá está bien en realidad. Acá estos números 90 son redondos porque hay 90 productos en cada categoría en la tabla lookup. Ahora, ¿qué pasó con esta métrica? Y acá pueden hacer dos cosas. O la base de datos tutorial estaba armada muy bien, o hay algo que no está mal. Ahora, tengo 3.240 productos por cada categoría. Total, 12.900. Vamos a ver qué fue lo que pasó ahora. Vamos a ir a la consulta SQL. Esta me copia de la consulta. Y vamos a ver qué fue lo que pasó. Bueno, tenemos esto, que es igual a lo que estaba antes. La herramienta calcula la métrica número 1 contando la cantidad de elementos de la tabla de lookup. Esto no me interesa, esto fue lo que vimos hace un rato. Me interesa la nueva métrica, la métrica número 2. Ahora, la herramienta calculó para cada categoría la cantidad de productos. En este caso, fue a contar una tabla a 11.itemID, a 11 es la tabla item monthly sales. Y a la tabla de venta por mes y por producto. Ahora vamos a ir a ver esa tabla. Item monthly sales. Esta tabla tiene un registro para cada producto y cada mes. Esta tabla que vemos acá es una tabla agregada, es una tabla sumarizada, una tabla resumida. Tiene información agregada para cada mes y para cada producto. Ahora, si ustedes analizan bien por lo menos este Data Warehouse, se van a encontrar que hay varias tablas agregadas que tienen información acerca de los productos. Entonces acá estamos teniendo un inconveniente. Hay varias tablas de hechos que tienen la información de ventas y de producto. De hecho, esa información está en esta tabla, ventas por mes y por producto, y está en la tabla que les mostré hace un rato. Las ventas por producto, fecha, orden. ¿Qué pasa? La tabla agregada es más rápida que la tabla order retail, que la tabla base. Entonces la herramienta prefiere utilizar la tabla agregada en vez de usar la tabla base. Esto en realidad está mal, porque yo cuento la cantidad de elementos de una tabla agregada, en realidad no me dice cuál es la cantidad de productos que vendí. De hecho, este valor que obtuvimos en el reporte, 3.200 o 12.900, corresponde a el producto, la cantidad de productos y la cantidad
de meses. Yo tengo 360 productos en mi catálogo, tengo 36 meses en mi base de datos, el resultado son los 12.960 productos que vemos acá. Yo lo que tendría que hacer es forzar a MicroStrategy a que, en vez de usar la tabla agregada, use la tabla base. ¿Cómo hacemos eso? Ahora, una forma fácil de resolverlo sería, por ejemplo, no es la mejor forma de resolverlo, y no es lo que voy a hacer yo, pero una forma sería tomar la función count, y cuando editamos los parámetros podríamos apuntar a una fact que esté únicamente y solamente esté en la tabla que a mí me interesa, que es la tabla order retail. Yo no tengo ninguna fact que esté únicamente en esta tabla. Están por lo menos en 2 o 3 tablas porque tenemos un montón de tablas agregadas en este Data Warehouse. ¿Qué otra alternativa tengo? Y bueno, puedo crear una fact que apunte exclusivamente a alguna columna de esta tabla y usar esa fact acá adentro. Pero no es lo más elegante. Pues yo estoy creando una fact para usar en una métrica que se va a usar en un reporte. No tiene sentido. ¿Cómo lo resolvemos entonces? Otra forma de resolverlo es usando el nivel de una métrica. Yo puedo usar el nivel de una métrica no solo para calcular subtotales y porcentaje de contribución, sino también lo puedo usar para seleccionar qué tabla o en qué tabla quiero hacer el cálculo de la métrica. ¿Cómo? Muy sencillo. Yo voy a tomar la métrica y le voy a decir que se calcule a nivel del reporte. Pues yo no sé si lo voy a referir a un reporte de categoría, subcategoría, año, producto. Y voy a forzar a la herramienta a que también calcule la información a un determinado nivel. Por ejemplo, yo acá en el nivel voy a agregar el atributo día. Y voy a agregar también el atributo ítem. Voy a agregar el atributo, por ejemplo, empleado. Voy a agregar el atributo cliente. El atributo orden de compra. ¿Qué estoy haciendo? Estoy obligando a la herramienta a agrupar por todos estos atributos. La única forma de agrupar por todos estos atributos es yendo a contar a la tabla que tiene todos esos atributos, que es la tabla order detail o la tabla base. Yo en la tabla order detail tengo la orden de compra, tengo el producto, el empleado, tengo el cliente, tengo el día. Entonces, forzando a la métrica a que se calcule a nivel de día, ítem, empleado, cliente y orden, estoy obligando a la herramienta a hacer el cálculo en esa tabla. Después el filter en grouping los voy a definir como none, y es el caso de uso, es un caso de uso del filtering none. Filtering none me sirve para cuando yo forzo el nivel de una tabla. Y no voy a agrupar y no voy a hacer nada respecto del filtro. No lo voy a ni ignorar ni respetar, no voy a hacer nada. Entonces cuando ustedes usan el parámetro filtering junto con el grouping none, lo que están haciendo es forzando la herramienta a que vaya a calcular la información a la tabla donde está presente ese atributo. En este caso estoy forzando a que vaya a calcular la información a la tabla donde están presentes todos estos atributos. Como no voy a tener en cuenta o no voy a hacer nada respecto del filtro y no voy a hacer nada respecto del grouping, la información se va a calcular al nivel del reporte, sin embargo, va a ir a buscarle la información a la tabla que a mí me interesa. Yo voy a guardar esto, voy a reejecutar el reporte, y recuerden cuando hacen un cambio en una métrica, tienen que cerrar el reporte y volverlo a abrir para poder ver el cambio. Y ahora quizás tarde algunos segundos más, porque tiene que ir a la tabla de hechos que es mucho más grande. Y ahí sí me calculé la información de forma correcta. 192.000, 287.000, total 847.000. Los 847.000 productos son los que están en esta tabla de hechos. Se corresponde a la cantidad de filas en la tabla order detail. Entonces usando el nivel de la métrica
también pueden hacer esto, pueden forzar a una métrica a que se calcule en la tabla que a ustedes les interesa, sin necesidad de crear una fact o hacer nada raro. Si analizamos la consulta SQL van a ver que es igual a la anterior, la diferencia es que la cuenta de productos se realizó en la tabla Order Detail, o en la tabla base. Voy a copiar en la subconsulta que resuelve la métrica. Ahí está. Count de item ID en la tabla Order Detail. Ahí está. Bueno. Entonces vimos cómo funciona el grouping, vimos cómo funciona el filtering. Vimos que el filtering puede ser estándar, puede ser absoluto y ninguno, ignorar y ninguno. Y después vimos algunos casos de uso de las métricas de nivel. Por ejemplo, me sirven para calcular totales o hacer análisis de contribución. Y vimos recién que también podemos usar el nivel para forzar el cálculo de una métrica en una tabla particular. Bueno, perfecto. Yo pues este archivo de texto se los paso si lo tienen como resumen de lo que vimos. Bueno, esto que les mostré recién con la función count, también les recomiendo que lo tengan presente cuando calculen un promedio. Cuando calculen un promedio es importante saber o conocer o definir en qué tabla se calcula ese promedio, porque de acuerdo a la tabla el resultado puede ser distinto. Entonces tengan en cuenta cuando hagan un promedio móvil, promedio ponderado, cualquier cosa que implique contar registros o contar elementos. Bueno, y vamos a ver otro caso de uso más de las métricas de nivel, que es es un parámetro que pasamos por alto, pero que es importante. Vamos a otro caso de uso, que sucede cuando tenemos métricas que no son agregables a distintos niveles de una jerarquía en particular. Y les voy a mostrar un ejemplo bien simple, bien concreto, para que vean qué pasa en determinadas circunstancias con algunas métricas, y vamos a ver cómo arreglarlo usando el nivel. Bueno, ahora, entonces vimos el nivel, vimos cómo seleccionar tablas. Vamos a ver un escenario con métricas no agregables.